Buenos días, nos encontramos con el máster Juan Pablo Vargas, arqueólogo del Ministerio de Cultura y Patrimonio de la ciudad de Cuenca. A continuación realizaremos algunas preguntas sobre el origen del centro histórico de Cuenca. ¿Nos podría contar qué tan antigua fue la ocupación de la actual ciudad de Cuenca? Claro, antes que nada, chicas, muy buenos días, bienvenidos a este su espacio, el Museo Arqueológico Pungo Pungo del Ministerio de Cultura y Patrimonio. En torno a su pregunta, ¿cuáles son los orígenes de la ciudad como tal? Me permitiré usar, basándome teniendo como base algunos investigadores eruditos ya conocidos por parte de la región sur del actual país, que han dado sus aportes, ¿no? En este caso Ernesto Salazar, que es uno de los que ha empezado en el trabajo de investigación arqueológica por la región sur, y quien ha notado, al igual que, por ejemplo, que Jaime Drogo, Ernesto Salazar hace una nota que más o menos la población de la región sur del actual Ecuador tiene un espacio temporal de aproximadamente 10.000 años de ocupación. Obviamente esos 10.000 años de ocupación se ven reflejados en los primeros hallazgos o evidencias arqueológicas identificadas en el abrigo rocoso de Chopchi, que más o menos data de 9.500 o 10.000 años de antigüedad, ¿sí? Al ser estos primeros pobladores, grupos nómadas y móviles de cazadores, recolectores generalmente, este tipo de bandas se encargaban de rotar, no tenían un espacio fijo, porque obviamente eran nómadas, y se encargaban de apropiarse o alimentarse de los elementos que encuentren en torno, ¿no? en su entorno natural. Y este tipo o radio de acción les abarcaba a moverse entre 20 o 50 kilómetros a la redonda. Obviamente este tipo de movilidad permitió que en algún momento de la historia estos desplazamientos nos ubiquen a toda la región sur, ¿no? Por el momento tenemos dos importantes enfoques muy tempranos de 10.000, que es Chopchi por un lado y por otro lado Putuxi, más hacia el sur, entre la provincia de La Suay y la provincia de Loja. Por otro lado, tenemos luego una ocupación ya para el periodo de desarrollo regional, también entendido por los eruditos investigadores del caso, que ubican culturas como la Tacachapa, precisamente ubicada en la provincia de La Suay, y la Cachaloma, netamente de la provincia del Cañar. Estas dos culturas, estos dos grupos étnicos, por llamarlos de manera adecuada, generalmente toman su nombre de los lugares en donde han sido encontrados los artefactos arqueológicos, ¿sí? En su caso, Cachaloma, encontrado en las proximidades de Ingapirca, lugar Inca Cañari, y en el caso de Tacachapa, un poblado próximo, nombre que había sido dado por Max Julien, un investigador alemán, que identifica este sector con este nombre, ¿no? Que está más o menos a la altura del Valle, Santana, el Valle. Luego de ello, las investigaciones realizadas, acordémonos que para más o menos inicios de la República, estamos hablando que ya el periodo de ocupación, estamos pasando de Tacachapa, el periodo de desarrollo regional, del 500 antes de Cristo al 1400 después de Cristo. Luego, el periodo de integración, que esta zona está siendo ocupada por los grupos, generalmente Cachaloma, al norte que con el Cañar, está del 500 al 1460 más o menos, ¿sí? Que es el arribo de la parte del incanato, de la invasión incaica, ¿sí? Entonces, en ese proceso de expansión del incanato, lo que ocurre es que algunos investigadores, parte del trabajo del doctor Jaime Drogo, que es su tesis doctoral, Tomebamba, Ciudad Imperial, obviamente él demuestra en su trabajo que un espacio como el que se encuentran ahora, que es Pungo Pungo, por ejemplo, formó o pasó a formar parte de uno de los complejos administrativos más importantes que tuvo la región sur durante el incanato. Bueno, a raíz de los españoles, ¿cuál es el cambio que se da en la ciudad? Bien, a la llegada ya de los españoles, luego de la conquista, debemos tener en consideración que el espacio como tal, para aquel entonces, este gran
templo que estaba nombrado en las crónicas, estimo a mi manera de pensar y a la manera de otros compañeros que han escrito también, colegas arqueólogos, que este espacio se convierte en primera instancia en una cantera pública. En una cantera pública, ¿por qué? Porque obviamente los españoles a su llegada, y ya con los encomenderos definidos, ¿sí?, ellos tratan de implementar y emplazar una ciudad a imagen y semejanza de las españoles, que eran las que ellas conocían, obviamente. No podían proponer una ciudad nueva en un territorio ajeno, si es que obviamente no tienes las bases, y las bases, para ellos de alguna manera sentirse cómodos, era implementar ciudades y tomar modelos de ciudades como las que estaban existiendo en España. Entonces es por eso que esos tipos de modelos son replicados en muchas y en casi todas las ciudades españolas durante la colonia. Se replican esos modelos, ¿sí? Aquellos modelos en donde obviamente existe el damero, ¿sí?, entre, a manera de textilería, es decir, la trama y urdimbre, lo vertical y horizontal, ¿sí? Entonces estamos teniendo el mismo tipo de tratamiento, ¿no? Porque hay un tipo de ordenamiento espacial. ¿Debido a qué? A que en las zonas rurales, para aquel entonces, para aquella época, recién llegados los españoles, obviamente necesitas instituir una serie de elementos para empezar a controlar extensos territorios y no conocidos, obviamente. Entonces, para tener una manera de control, los encomenderos principales son mandados por el virrey o rey en este caso a identificar cómo está el área y qué tan potencial puede ser el área. Una vez que el área es reconocida y fue visitada, fue identificada, ¿sí?, entonces obviamente lo que hicieron fue realmente consolidarla como una ciudad española para 1557. Entonces la consideran como una ciudad española bajo estos parámetros, ¿no?, en donde obviamente vas a tener una ciudad muy trazada, muy marcada en su centro, en donde su centro histórico, el actual centro histórico, va a estar ordenado, va a tener las órdenes, ¿no? Entonces vas a tener el poder eclesiástico, el poder político y la mano de obra en muchos casos, ¿sí? Entonces obviamente las tres fuerzas son las que te van a permitir expandir la ciudad. Obviamente para llegar a obtener una ciudad con las características que ellos buscaban, que ellos necesitaban, lo que necesitabas era la mano de obra gratis, que las tenías. Tenías a todos los nativos o indígenas que fueron sometidos. Luego de ello necesitabas esa mano de obra que te ayude a edificar, en primera instancia, una gran plaza. ¿Por qué una gran plaza? Una gran plaza porque muchos investigadores toman en relación que este tipo de simbiosis, de nuevo cambio entre el español y el entendimiento por indígena, obligó a que se adoptaran muchos componentes que eran parte de la tradición indígena. Es decir, las casas o los principales poblados indígenas siempre contaban con una gran plaza en el centro, en donde se reunían todas las personas, donde había fiestas, donde habían eventos, ¿sí?, y en torno a ello giraban las viviendas. Obviamente resultó la manera perfecta para implementarlo en un espacio español, que era como se... Entonces la gran mayoría de ciudades españolas colonizadas partían así, ¿no?, desde Mesoamérica, ¿sí?, hasta el sur. Primero implementando una gran plaza en el centro, en donde tú vas a reunir a todos tus vasallos, a todos los que están bajo tu poder, vas a darles órdenes, vas a dar tareas, y si es que esas tareas no se cumplen, también les vas a dar castigos, ¿no? Entonces, en esas mismas plazas se daban castigos. Los castigos, ¿para qué? Para atemorizar, ¿sí?, para que, a ver, si no me haces caso de lo que yo te pido, te pasa esto, ¿no? Entonces amanece alguien colgado, latillado. Entonces esa es una manera de cómo llegabas y cómo controlabas estos espacios. Es por eso que partes de una gran plaza central, y obviamente frente a la gran plaza central no puede ser de menos que no se encuentre
la casa del principal, del encomendero, que está mandado por la corona y que está mandado a comandar. Y él a otros españoles que visitaban el espacio, pues obviamente también. Entonces, por eso que todas las primeras cuadras alrededor de las plazas principales, en primera instancia estaban constituidos por el poder político, por el poder religioso, ¿sí? Más que nada. Y por eso se desmanteló supuestamente aquí un sitio enorme que sirvió de cantera para edificar la iglesia en primera instancia, ¿no? Porque obviamente necesitas adoctrinar a los indígenas, y obviamente si yo les quiero cambiar de que sean politeístas, de que estén adorando una serie de elementos, a que solamente adoren y se incluyan en la religión católica, tengo que adoctrinarlos. ¿Y cómo los adoctrino? En primera instancia con una iglesia ahí, con una iglesia imponente, grande, en donde entren, te sientas minimizado en muchos de los casos, en algunas ciudades. O sea, todo tiene un golpe, un impacto psicológico. Queremos agradecer al máster Juan Pablo Vargas por la información brindada y por el espacio que nos ha dado. Muchas gracias. Bien, pues gracias a ustedes por su visita, gracias por el interés en la parte histórica. Y pues nada, únicamente decirles que el Ministerio de Cultura y Patrimonio, al igual que este espacio, tiene las puertas abiertas para las inquietudes que ustedes presenten a futuro o para sus compañeros. Y bienvenidos siempre. Gracias.